Diga conmigo, es importante, estar enfocado en hacerlo. Nosotros tenemos que enfocar en hacer las cosas. Las cosas no se van a dar muchas veces si nosotros no estamos enfocados. Para Dios es muy importante que nosotros estemos enfocados y no nos distraigamos. Dígale a su hermano, es importante estar enfocado sin distraerse. Claro que sí. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es donde está nuestro corazón. Jesús dice, donde está tu corazón, ahí está ¿qué? Tu tesoro, ¿verdad que sí? Entonces nosotros podemos llevar nuestros tesoros en la presencia del Señor. Podemos llevar nuestros planes a la presencia de Dios. No es malo tener tesoros, porque Dios nos da tesoros, Dios nos bendice, Dios nos prospera, Dios es un Dios de prosperidad. No es malo tener una casa, ¿verdad? Amén. En nuestro corazón está teniendo una casa, un apartamento, un carro, nuestra cuenta, negocios, o sea, tantas cosas, ¿verdad? Todas esas cosas están en nuestro corazón. Eso no quiere decir que nuestro corazón está ahí. Nuestro corazón está en Dios. Amén. Porque nuestros tesoros están en los regazos de Dios. Amén. Amén. Entonces, donde está nuestro corazón, ahí está ¿qué? Nuestro tesoro. Entonces, nuestra casa está en la mano de Dios. Nuestra familia está en la mano del Señor. Así que sí tenemos tesoros, porque Dios nos da tesoros, ¿verdad que sí? Pero nuestros tesoros están en la presencia ¿de quién? De nuestro Padre Celestial. Amén. Porque no hay mejor lugar y más seguro que pueda estar nuestros bienes y nuestras provisiones y nuestras pertenencias que en la misma presencia de nuestro tierno y amoroso Padre Celestial. Denle un poderoso aplauso al Señor. Así que diga, yo tengo tesoros. Y están en la presencia de mi Padre Celestial. Porque ahí está mi corazón. Así que sí es importante. Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él, ¿verdad? Dice, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué importante, ¿verdad que sí? Amén. Así que Jesús tenía un gozo puesto delante de él, y por eso sufrió ¿qué? La cruz. ¿Para sentarse a dónde? A la diestra del trono ¿de quién? De Dios. Así que cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el ejemplo de Jesús, diga, el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Jesús tenía una visión. La visión de Jesús, ¿cuál era? Sentarse a la diestra del trono ¿de quién? De su Padre. De su Padre, ¿verdad que sí? Jesús solamente vivió 3 años en esta tierra, en su ministerio, y se preparó para 3 años de ministerio. Nosotros nos preparamos en esta tierra no para vivir 3 años. Usted y yo podemos vivir muchos años en esta tierra. ¿Cuántos años tiene usted? Bueno, ya usted pasó la edad de Jesús como hombre en esta tierra. Jesús vivió 33 años en esta tierra. Así que Jesús no tenía una meta de casarse, ni de tener una familia. Él venía con otro propósito. Pero cuando usted y yo nacemos en esta tierra, sí traemos metas. Meta de matrimonio, meta de tener casa, meta de tener hijos, meta de una profesión, meta de negocios, ¿verdad que sí? Pero Jesús dice que Él pagó un precio. ¿Por qué? Por llegar a su meta, o sea, para cumplir ¿qué? Su propósito. Muchas veces en nuestra vida, cuando nosotros vamos a cumplir nuestros propósitos, nuestras metas, también van a haber situaciones delante de nosotros. Situaciones que nosotros no esperamos, ni tampoco queremos que vengan a nuestra vida, pero las mismas van a aparecer, y nosotros tenemos que ser fuertes como lo fue Jesús. Amén. Tenemos que tener la confianza como Jesús la tuvo. Tenemos que avanzar hacia adelante como Jesús avanzó. Jesús menospreció ¿qué? El oprobio. Si nosotros vamos a andar dándole valor a la pena, a la vergüenza, al oprobio, al qué dirán, al qué pensarán, entonces no vamos a llegar a la meta.
Jesús no pensó que iba a decir la gente al él sufrir por nosotros en la cruz, sino que él pagó el precio. Nosotros no debemos de estar pensando qué puede decir la gente de nosotros, por lo que nosotros creemos, o por lo que nosotros estamos confiando. Jesús siempre hablaba de cosas grandes. Nosotros también tenemos que aprender a hablar de cosas grandes. Amén. Amén. Díganle a los hermanos, no tengan temor. No tenga temor. Al oprobio, a la vergüenza. Yo lo escribí en un pensamiento. No hay peor enemigo que tener miedo a la vergüenza. La persona que tiene miedo a la vergüenza se paraliza y no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque su vida está gobernada por el temor a la vergüenza y teme sufrir vergüenza. Le teme a la vergüenza, le teme a no lograr algo y que la gente le diga, bueno, pero no lo lograste. Y entonces anda con ese temor de ser rechazado por la vergüenza. Pero el cristiano no debe tener temor a la vergüenza. El cristiano tiene que creerle a su Padre Celestial. El que creyere en Él no será avergonzado. Ese lo pongan a su nombre. Diga conmigo, no seré avergonzado. Claro que no, usted no va a ser avergonzado, hermano, porque usted tiene a su tierno Padre Celestial. Y el que creyere en Él no será ¿qué? Avergonzado. Recuerde lo que dijo Jesús, ¿verdad que sí? En su palabra. Recuerden lo que dijo Pablo acerca de Jesús en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, autor y consumador ¿de qué? De la fe, el cual por el gozo puesto delante de él ¿qué? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra ¿de quién? De Dios. Denle un aplauso a Dios. Nosotros tenemos que estar bien enfocados en lo que queremos. Jesús estuvo enfocado en sus propósitos. Y el propósito del Señor fue venir aquí a la tierra para redimirle a usted de la maldición, para redimirle a usted del oprobio, para redimirle a usted de la pobreza, para darle a usted un futuro, no solamente en la eternidad, sino aquí en la tierra, porque usted es un hijo de Dios y se merece el cuidado, la atención de su Padre Celestial. El deseo de Dios es prosperarle, bendecirle, que usted tenga salud en abundancia y que usted logre sus propósitos, sus sueños, los pueda lograr con Él. Y a su nombre. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, verso 28, lo siguiente. Cuando Jesús estaba orando, Él llegó y despidió a la multitud y se fue a orar a un monte alto y los discípulos, vayan ustedes adelante. Pero empezaron a suscitar ciertas situaciones mientras que ellos iban cruzando por el mar al otro lado de su barco. Dice la palabra de Dios entonces en Mateo 14, verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ante Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús dice, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Noten, Pedro estaba avanzando bien. Él llegó y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús dijo, ven, camina hacia mí. Y Pedro empezó a avanzar hacia Jesús. Pero dice que al ver el fuerte viento, ¿tuvo qué? Miedo. ¿Y empezó a qué? A hundirse. El miedo paraliza, hunde a la persona. Pedro estaba bien, estaba caminando sobre las aguas. Él estaba obedeciendo la palabra de Dios. Los discípulos también estaban en obediencia. Ellos iban hacia el otro lado. Pero dice la escritura que se levantó un fuerte viento que era contrario a ellos. Y entonces empezó a agitar las aguas y empezaron a levantarse grandes oleajes que caían dentro de la barca. Y ellos no podían atravesar después del medio mar. A veces cuando usted está avanzando, se pueden levantar vientos repentinos que son contrarios a usted. Pueden
levantarse en olas que son contrarias a usted. O sea, si Dios les hubiera dicho, les dijo, mira, cuando usted va por medio mar, se van a levantar olas y esto y lo otro. No, el Señor no le dijo nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Amén. ¿Sabe por qué Dios no le habla de los problemas que usted va a atravesar? Porque Él tiene control sobre ellos. Amén. Sí. Cuando Dios me llamó al ministerio, Dios nunca me habló de problemas. Dios siempre me habló a mí de bendiciones. Claro que sí. Dios me dijo, Alexander, te voy a usar y te voy a llevar y voy a hacer grandes cosas contigo. Pero nunca me habló de nada más. Así que cuando se levantaban los vientos y eso, bueno, que eso no viene en mi paquete. Pero yo te he dado a ti el poder para que tú tengas el control sobre ello. Déselo con ganas, a su nombre. El sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la tristeza, no vienen en el paquete de Dios para tu vida. Esas son cosas que se levantan en el camino. Pero Dios a ti te ha dado el poder y la capacidad para que puedas triunfar sobre ellos. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Le doy un aplauso al Señor. A su nombre. Los discípulos no estaban en desobediencia, pero se levantaron viendo, ¿verdad que sí? Ellos estaban obedeciendo. Ellos iban por el camino correcto. Ellos le estaban creyendo al Señor. Ellos iban para el otro lado, pero se levantó un viento. ¿Y para qué? Para estorbarles. Muchas veces se van a levantar cosas, situaciones, aún personas con pensamientos equivocados contra usted. Y esas personas tienen un corazón bonito, pero a veces vienen ¿qué? Pensamientos equivocados, agitados contra usted. Porque ellos no le van a comprender todas las cosas. Siempre he dicho, usted no espere que toda la gente le comprenda a usted todas las cosas. La gente que está a su alrededor no todo el tiempo le va a comprender los pasos que usted dé, los sueños que usted tenga. No toda la gente lo va a compartir, porque no toda la gente los entiende. Hay gente que no tiene sueños y no sueña. Y cuando ven que usted sueña se va a molestar, porque tienen envidia. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos equivocados de ellos mismos. Y se levantan con envidias, porque tienen problemas personales. Pero usted debe estar claro en el Señor. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Y hacia dónde usted va? Usted tiene que tener sus metas claras. Hablar con Dios y perseverar. Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero se agitó las aguas, ¿verdad que sí? Los vientos se levantaron. A veces las cosas no van a estar a su favor. Eso no quiere decir que usted no está por el camino correcto. Los apóstoles iban hacia el otro lado, pero ellos empezaron a ¿qué? A actuar bajo sus propias fuerzas. Nosotros no podemos actuar bajo nuestras fuerzas, pero sí debemos esforzarnos. ¿Ven? Entonces, actuar con nuestras fuerzas es diferente a esforzarnos. Actuar con nuestras fuerzas es agotar todos nuestros recursos humanos. Pero esforzarnos es creyendo en las promesas de Dios. Son dos cosas diferentes. Entonces, esforzarnos, ¿verdad? Y actuar bajo nuestra propia fuerza son dos cosas diferentes. Si tú actúas bajo tus propias fuerzas, te vas a cansar, te vas a agotar y vas a sentir que te estás hundiendo. Pero si tú actúas en las promesas de Dios y te esfuerzas en ellas, como dijo Dios a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valientes, ¿verdad que sí? Porque yo estaré con ¿quién? Contigo. Entonces, si tú actúas bajo esa promesa de Dios y te esfuerzas en obedecer a Dios, entonces tú vas a cruzar al otro lado. Déselo con ganas, a su nombre. Diga conmigo, yo voy para el otro lado. Siempre hay otro lado. Amén. Todos los días estamos dando pasos. Y esos pasos son ¿hacia dónde? Hacia el otro lado. Pedro llegó y clamó. Y Jesús dice que al momento fueron de él y le tomó ¿qué? De la mano. Y lo estableció sobre ¿qué? Sobre las aguas. Y empezó a caminar sobre sus miedos y sobre sus temores. O sea, su tranquilidad volvió a regresar. Su estabilidad volvió a regresar. Cuando Jesús subió en la barca, también los demás apóstoles volvieron a regresar a su estabilidad.
emocional y espiritual. Diga conmigo, emocional y espiritual. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque cuando usted escucha una palabra, usted somete su mente natural a la palabra de Dios. Pero cuando usted no escucha una palabra, muchas veces usted somete sus emociones y su persona, su verdadera persona, la somete a la mente natural. Y usted no debe por qué someterse a los pensamientos naturales. Usted vive dentro de una vida sobrenatural. Usted vive y habita en lo sobrenatural de tu Padre Celestial. Déselo con ganas y a su nombre. Así que, cuando actúas bajo tus fuerzas, estás actuando sobre lo natural del hombre. Pero cuando te esfuerzas en lo sobrenatural de Dios. Ahora bien, dice la palabra de Dios que cuando Dios llamó a Moisés y le propuso que sacara a la nación de Israel y que le iba a usar a él, que solo bastaba una persona para sacar toda una nación de 4 millones y llevarla a través de un desierto, Moisés le creyó a Dios, aunque al principio le puso algunos peros, pero de último le obedeció a Dios y le creyó a Dios y actuó bajo esa fe. Así que dice la escritura en Hebreos capítulo 11 verso 27, dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Diga conmigo, sosteniéndome como viendo al invisible. Entonces, ¿cómo se sostuvo Moisés? Con fotografías e imágenes en su mente. Siempre lo he dicho, esto es demasiadamente importante en la vida de la persona. Si usted no tiene un mapa, una idea aquí, que la materializa y la ve, es muy difícil, porque entonces quiere decir que usted no tiene una orilla donde llegar. Pero si usted tiene un mapa aquí, en su mente, en su imaginación, y qué es lo que usted quiere, usted va a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque usted va a esforzarse por eso en el Señor. Y dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, ¿qué estaba viendo Moisés? Lo que Dios le habló. Diga conmigo, lo que Dios le habló. Y cuando usted tiene ya un pensamiento de Dios, en la presencia de Dios, usted se sostiene viendo al invisible. ¿Cómo se sostiene usted? Usted se sostiene creyendo que Dios le va a entregar ese sueño a usted. Y eso es sostenerse viendo a qué? Al invisible. Usted no se puede sostener si no oye una voz. Pedro escuchó una voz y caminó en la obediencia a esa voz sobre las aguas, ¿verdad que sí? Moisés salió de Egipto. ¿Salió con qué? Con una voz. Moisés no vio a Dios. Moisés solamente escuchó ¿qué? Una voz. Cuando una persona le habla a usted inmediatamente, nosotros tenemos la capacidad para cuando una persona nos está hablando, hacer volar nuestra imaginación y proyectarnos sobre lo que nos está diciendo aquella persona y verlo y visualizarlo. Moisés visualizó, y por eso dice la escritura que se sostuvo como viendo ¿qué? Al invisible. ¿Qué estaba viendo a él? Lo que Dios le habló, lo que Dios le prometió. Lo agarró en su corazón y él caminó basado a esa imagen, a la promesa de Dios en su vida. Por eso no le temió a la ira de Faraón, porque cuando usted tiene una imagen ya, usted tiene una imaginación, usted tiene y usted lo ha puesto en el corazón de Dios, ya usted no le tiene temor a nada que se levante contra usted. Se pueden venir vientos contrarios, se pueden levantar olas en medio mar, pero ya usted está seguro en el Señor. Déselo con ganas a su nombre. Y eso fue lo que hizo Moisés. Por eso Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Usted y yo caminamos toda la vida por fe, dice la Biblia, por fe andamos y no por vista. Nosotros caminamos por esa misma fe. Somos sostenidos como viendo al invisible. Jesús lo dijo. Más bienaventurado es el que cree sin ver que el que cree viendo. Lo que usted tiene ya no lo tiene que esperar porque ya usted lo vio. Pero lo que usted no tiene, eso es lo que usted cree. Y usted camina creyendo que usted va a recibir eso. Así que Moisés creyó, sacó a la nación de Israel de Egipto y Dios le cumplió la promesa. La introdujo en la tierra prometida. Una tierra que fluía leche y miel. Una tierra que donde ellos sacarían minerales.
piedras preciosas, donde ellos tendrían vacas, casas, cultivos, frutos, o sea, todo lo que ellos necesitaban estaba en esa tierra. Dios tiene la provisión de todo lo que tú necesitas dentro de tu futuro. Amén. Para que tus sueños se realicen. Dios te ha dado la capacidad. Solamente deja que el pensamiento de Dios fluya en tu vida. Deja que ese sueño corra en tu vida y cruza al otro lado. Amén. Sin tenerle temor a los vientos contrarios, las situaciones contrarias que te dicen no puedes pasar. Tú puedes pasar. No le tengas miedo a Faraón, aquellos tipos de pensamientos que a veces te persiguen del pasado. No, déjalos atrás, porque ya ese Faraón o esos pensamientos faraónicos de poder, de control, de pobreza, de esclavitud, de intimidad, ya quedaron atrás. Amén. Moisés sabía que el poder de Dios era más grande que el poder de Faraón. Y el poder de Dios es más grande que el poder que el pasado llegó a tener en tu vida en un momento. Déselo con ganas, ya su nombre. Así que caminamos sostenidos a lo invisible, ¿verdad que sí? Amén. Tú estás viendo tu empresa, estás viendo tu familia, estás viendo tu negocio, estás viendo tu profesión, estás viendo muchas cosas lindas. ¿Te estás sosteniendo qué? En lo invisible. Estás creyéndolo de corazón. Dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 9, verso 23, Jesús hablando con un padre un poco desesperado por la situación de su hijo, ¿verdad? Él llega y le dice a Jesús que le ayude, que le había venido a los discípulos. Entonces dice la palabra en Marcos, capítulo 9, verso 23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es que posible. Diga conmigo, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Qué quiere decir esto? Él dijo, Señor, yo creo, ayuda a mis dudas. Ayuda a esta duda que tengo, ayúdame en mi fe, ¿verdad? Mire, siempre lo he dicho, la fe se alimenta con promesas, la fe se alimenta con palabra de Dios. Amén. Entre más escuchemos buenos pensamientos, buenas palabras, más fuerte vamos a estar en nuestra fe. Así que usted está siendo alimentado con pensamientos fuertes, está siendo alimentado con buena palabra, y su fe va a crecer, su fe se va a aumentar. Así es como se aumenta la fe. ¿Por qué? Porque la palabra te da confianza, y a medida que vas creciendo y vas desarrollando la fe, que es la confianza, diga conmigo, fe. Igual, confianza. A medida que vas desarrollando confianza, de igual manera tu convicción va creciendo cada vez más. Es como un niño. La fe es algo que crece. Por eso digo que es un grano de mostaza. El grano de mostaza muere y empieza a salir un gran árbol. Bueno, la fe es así. La fe es algo que crece. ¿Pero cómo crece? Escuchando, 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 escuchando y continuando escuchando. Por eso siempre te he dicho y lo sigo repitiendo, no puedes estar escuchando palabras negativas. Solamente debes llenarte de palabras que estén llenas de positividad. Ese lo con ganas, ya su nombre. Al que cree todo es que posible. O sea, dice que todo. No dice al que cree solo le es posible ir al cielo. No dice eso. Dice al que cree todo le es que posible. ¿Verdad? Porque hay gente que cree que solamente tiene que creer para ir al cielo. Dice el que cree todo. Digan todo. Todo. ¿Y qué es todo? Todo. Todo es empresa, todo es negocio, todo es clientes, todo es dinero, todo es casa, todos son animalitos. En aquel tiempo tenían ovejitas y todo eso. Y empresas de aceite de olivo, ¿no? Porque mucho aceite, ¿verdad que sí? Y todo eso. Y el Señor dijo, al que cree todo, ¿todo es qué? Posible. Hasta los árboles se mueven. Y a su nombre. Gloria. Miren, en una ocasión, que no sé si decir eso, pero bueno, a
eso no dice cosas, ¿no? Me he contado varias veces. En una ocasión estábamos reunidos, varios hermanos, estábamos orando. Y de pronto me agarró la locura pentecostal, ¿no? Que es bien buena. Y le digo, venga, vamos para afuera. Y los hermanos se vinieron, ¿no? Pero como yo era un poco atrevido, osado, ¿no? Y salimos afuera del patio. Ellos tenían, en el patio ellos tenían un árbol. Ahora, cualquier persona diría, bueno, que eso es mental, usted se lo imaginó. Pero no, eso no fue imaginación, porque todos lo vimos. Y salimos afuera. Y yo me quedé viendo al árbol, digo, la palabra de Dios dice, hermano, que todo lo que respira alaba a Jehová. Me dice, amén, 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 siervo. Digo, bueno, yo apenas tenía como un año de convertido. Digo, pues, árbol, a ti te digo, alaba al Señor, cánsale a Dios. Y empezó el árbol. Delante de todo, así, ¿ven? Y los hermanos empezaron a decir, gloria a Dios, y empezaron a picar, y empezaron a aplaudir. Dice, el árbol se está moviendo, el árbol se está moviendo. Alguna persona por ahí diría, no, eso es poder mental, eso no puede ser, no, sí puede ser. Pedro caminó sobre las aguas, Moisés abrió el mar rojo, Jesús le dijo al árbol que se secara y se secó, y ahí aparecen muchas maravillas, porque todo es posible para el que cree. Ese es lo importante. Ahora, cuando uno es joven en la fe, a veces uno hace ciertas cosas, y yo he aprendido a ir madurando la fe. Yo no ando diciéndole a los árboles ahora que anden danzando, solo esa vez lo hice, y obedeció el árbol. Bueno, después una hermana me contó, ¿no? Me dice, siervo, ¿qué pasó? ¿Se acuerda que usted la vez que el árbol? Digo, sí. Me dice, mire que yo me paré frente de un árbol así, y yo le dije, y se movió, dice el huevón. Digo, no fue el viento, le hago yo. Se movió porque Dios lo movió, y él dice que empezó a moverse. Pero, ¿qué quiero decirle con esto? Antes de seguir continuando, la fe también madura. Diga conmigo, la fe madura. ¿Cómo la fe madura? O sea, la fe es la fe. La fe es algo abstracto. Se ve a través de nuestras acciones. Pero también se ve la madurez de la fe a medida que usted crece espiritualmente. Yo ya no ando diciéndole a los árboles que dancen, ¿no? Yo entiendo que no tengo que andarle hablando a los árboles que dancen. O si no, yo uso mi fe maduramente. Oro por los enfermos. Declaro cosas, ¿verdad que sí? Que son necesarias, son importantes. Y entonces el creyente va madurando y va dejando cosas de niños atrás. Y va madurando. Diga, tenemos que crecer y madurar dentro del poder y las capacidades que Dios nos ha dado. Cuando era niño andaba jugando con carritos. Cuando crecí y tuve niño, volví a jugar con carritos. Me lo abraza al Señor. Bueno, que es papá, ¿no? Pero a veces cuando yo veo a los pelados, yo me acerco a los peladitos y están jugando con su carrito. Yo llego, me siento ahí con ellos y empiezo a agarrar el carrito y a jugar con ellos. Es bonito, ¿no? Y hago ahí empatía con ellos, ¿no? Y se ponen contentos, ¿verdad que sí? Así que cuando usted es padre, usted vuelve a ser niño también. Yo todavía no soy padre, pero cuando sea padre yo voy a comprar los carritos, me voy a poner a jugar carritos ahí con mis niños también. ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que voy a ser un niño, ya yo soy un adulto. Así que también puedo pensar como ¿qué? Como adulto. Amén. Así que usted está creciendo, poco a poco está desarrollándose, y usted, su fe va a ir creciendo, usted va a ir madurando en su fe, en la sabiduría que Dios le ha dado, en el conocimiento que Dios le ha dado, y usted va a ver que esos vientos contrarios, esas cosas que a usted a veces lo quieren asustar y lo ponen temblando, usted va a ver que eso es cosas temporales. ¿Por qué? Porque usted ya tiene la victoria, ya usted tiene el éxito, ya usted tiene el triunfo, usted habita dentro del presente eterno de Dios, donde usted llama las cosas que no son como si fueran ya. Amén. Déselo con ganas, ya su nombre. Usted no dice va a ser, usted dice es como su Padre Celestial. Amén. Es. ¿Por qué? Porque es lo que usted cree. Por eso es bonito, porque nosotros ya habitamos no en ese sistema temporal, cronológico del hombre, ¿verdad? O si no, nosotros habitamos y vivimos dentro del presente eterno de nuestro Padre Celestial. Nos movemos, hablamos, caminamos, actuamos en ese presente eterno. Vemos las cosas, las vemos realizadas. No estamos pensando si se puede o no se puede. Sí se puede. Amén. Diga conmigo, sí, se puede. Déselo con ganas.
Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. No son nuestras propias fuerzas, es la fortaleza que viene de Dios. Así es. Amén. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas están en Dios. No hay nada que lo pueda parar a usted. No hay nada que lo pueda detener dentro de su futuro. No hay nada que usted le pueda decir que no puede. No hay ira de Faraón. No hay pasado. No hay nada que lo pueda intimidar. ¿Por qué? Porque su Padre Celestial está como poderoso gigante delante de usted. Y usted no es ningún enanito. Ni es como algunos horas, Señor, soy como una langosta. Usted no es una langosta. Porque usted fuera una langosta, cuidado. La pone en una paella ahí. Usted no es una langosta. A ver, Señor, soy como gusano. Usted no es un gusano. Usted es un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenga mucho cuidado, porque son oraciones metafóricas, ¿verdad? Así que no tenga mucho cuidado usted de estar repitiendo ciertas oraciones. Amén. Usted es la niña de los ojos de Dios. Amén. Y Dios no tiene, la niña de los ojos de Dios no es un gusano, ¿verdad? Y Dios no hizo la langosta de imagen de él, ¿verdad? Que tampoco, ¿verdad? Así que tenga mucho cuidado, ¿verdad que sí? Hay oraciones que se vuelven religiosas. Usted es un hijo del rey. Y si su padre es un gigante, usted no puede ser un enano. Así es. Amén. Usted es un gigante también en él. Usted se lo ponga. Así que tenga mucho cuidado, ¿verdad que sí? Amén. Porque la persona es lo que escucha. Y hay personas que escuchan así, ¿sabes qué? Usted es un enano, hermano, pero su padre es un gigante. No, no puede ser. Si Dios es gigante, usted es gigante. Si Dios es enano, usted es enano, ¿verdad? Pero no puede llevar un ADN contrario al de su padre. Así es. Porque usted es hecho a la imagen de Dios. Y si Él es gigante, usted es gigante. Amén. Y si Él es poderoso, usted es poderoso. Amén. Y si Él con su boca hace todo lo que quiere, usted también puede hacerlo. Porque Él lo hizo a usted igual a Él, a imagen y semejanza de Él. Déselo con ganas. Ya no. No deje que sus pensamientos humanos lo limiten. Sus pensamientos negativos que vienen a esta mente humana lo limiten. ¿Por qué? Porque eso no es suyo ni le pertenece a usted. Usted es una persona sobrenatural. Usted es un hijo de Dios. Esto es solamente un estuche donde usted habita. No deje que esto lo limite a usted como hijo de Dios. Usted mírese como hijo de Dios, hable como hijo de Dios, actúe como hijo de Dios, busque las promesas de Dios que desafían su vida. Que le digan, cruza al otro lado. Amén. Busque palabras que le digan a usted que usted puede hacerlo. Llénese de esas palabras, porque eso es lo que usted necesita para continuar adelante. Déselo con ganas y a su nombre. Recuerde, esta nueva semana va a ser una semana de éxito. Amén. Va a ser una semana de bendición. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dio esta semana para bendecirlo y prosperarle a usted. Gloria a Dios. Amén. En todas las cosas que usted enfrenta, dice la Escritura, será que prosperado. No importa los vientos contrarios, no importa cuán agitada estén las aguas, no importa si se levantan más altas que usted, que su persona natural. Recuerde que usted es más alto que eso. ¿Por qué? Porque usted es un ser espiritual. Déselo con ganas. Dios te bendiga ricamente. La bendición de Papá Dios esté poderosamente sobre tu vida. Amén. Amén.